Noches, estimados oyentes. Eh, de nuevo por aquí, hace menos de 2 días estábamos acá el domingo, pero es que estamos a 10 horas del eclipse de luna y cómo no hablar un poco más en profundidad de algunos temas específicos. Este va a ser un video corto. Buenas noches, Martín, muchas gracias Juan, por la buenas noches. invitación. Mucho gusto de compartir contigo, Juan. Bueno, el eclipse, digamos un eclipse, voy a poner acá en pantalla. El eclipse se da el eclipse de luna. Cuando hablamos de luna llena, es la luna llena de la luz que viene del sol de Géminis, y hablamos de un eclipse porque los ejes nodales, el nodo norte y el nodo sur, están en esos puntos, muy cerca al sol o la luna. Estos eclipses, una luna llena siempre habla como de dar a luz algo, ¿sí? Y como que se está dando a luz con un nodo sur, pues procesos de vida macro, ¿sí? Que están llegando a un término, a una finalización de sustancia. Se está mostrando, se está poniendo en evidencia un tema, y esto nos permite hacer unos cierres a nivel de emociones, de relaciones, de negocios. Hay un tema interesante, Martín, y es que cuando en el 2001 el atentado a las Torres Gemelas, teníamos el eje en Cáncer Capricornio, y al mes siguiente, o sea, el atentado fue en septiembre, en octubre ya cambió los ejes hacia Géminis Sagitario, y fíjate cómo a nivel global cambió la forma de viajar, porque ahí, digamos, se generó un tema de que las cabinas iban a tener más seguridad, de que nos revisaban en los aeropuertos, pues Igual que nos ahora. desnudaban prácticamente. Y si tú Igual que miras ahora. el eje, ahora estamos pasando del eje de eclipses de Cáncer, Capricornio a Géminis, Sagitario y cambió la forma de viajar. De nuevo, También cambió la exactamente, forma de de viajar, nuevo. la forma de las pruebas para saber si la persona es positiva de COVID o no, las distancias, o sea, también nos cambió. Los eclipses traen un ciclo de 18 años que hablan de etapas. Una generación son 18 años, pero estos eclipses, como se producen a nivel global para toda la humanidad, marcan finales, final de una etapa, comienzos de otra. Y los eclipses tienen por objeto movilizar un eje, no es solamente un planeta o en un signo, sino que moviliza el eje del signo donde se produce, donde está uno de los luminarios, el Sol, en este caso en la luna llena, la luna está en Sagitario y el Sol en Géminis, se mueve todo el eclipse, incluso en el caso de una, en el caso de una conjunción o una luna nueva, también se moviliza el eje. Y como hay varios eclipses, en el lapso de un año y medio se van a producir varios eclipses, pues va a haber eh, un cambio de dinámica en la humanidad que está ocurriendo a través de la forma en que pensamos y nos expresamos, ¿no? En este momento hay que contextualizarlo con el ahora. La gente se expresa muchísimo por las redes sociales, lo que cada uno piensa ya lo manifiesta abiertamente y mucha gente se entera. Entonces este es un eclipse interesante en ese sentido. Entonces, para hacer una interpretación a nivel individual, es interesante poder ver estas, digamos, estas situaciones a nivel social y comunitario, ¿sí? Como lo que hablábamos un poco de los viajes. ¿Qué representa un viaje? Es ir más allá, ¿sí? Es, por ejemplo, por eso Sagitario está relacionado con los viajes largos, paso las fronteras, pero también está relacionado con los estudios superiores, porque es dejo mi contorno y empiezo a estudiar y analizar un poco más allá de los procesos. Eh, a nivel simbólico, los viajes cambiaron. Es decir, en el 2001 cambiaron los viajes con los atentados a las Torres Gemelas, pero en el 2021 volvió y cambió la forma de viajar. Incluso cerraron las fronteras en muchos sentidos. Es muy similar, ¿sí? Y a nivel ya individual, ¿qué representa esto, no? Que no tenemos la libre demanda para hacer lo que queramos, sino que estamos un poco más reprimidos, contenidos, ¿sí? Estos, el nodo sur en Sagitario está hablando
de cerrar unos procesos con unos dogmas, con una visión de vida, con una moralidad. ¿Sí? Fijémonos cómo en el 2001 también los atentados en cierta medida fueron perpetrados por situaciones de ideologías, de religiones. ¿Sí? En este momento está más representado eh, por la expansión del libre comercio, que es lo que termina generando que el COVID se riegue tan fácilmente. ¿Sí? Pero se están movilizando una serie de ideales y de formas de vivir que viene a hacer un cambio, a modificar una sustancia allí, ¿no? Hay varias cosas con estos eclipses, sobre todo si vamos a tomar el ciclo de eclipses que se dio, que precede los actuales eclipses bajo el eje Sagitario-Géminis, que es el eje del pensamiento, vienen precedidos de los eclipses Cáncer-Capricornio, que se le llama el eje político en la astrología mundial o mundana, porque es la relación entre los gobernantes Capricornio y los gobernados o el pueblo Cáncer. Y lo mismo ocurre con Sagitario Géminis, son las directrices a nivel del pensamiento, de la cultura global, que necesita integrarse con la expresión de los que estamos siendo gobernados. Esas dos tandas, tanto Sagitario como Capricornio, tienen que ver con la autoridad. En Sagitario, la autoridad del pensamiento, lo que hemos tomado como reglas de comportamiento, o lo que la autoridad en un momento dado de una iglesia o un partido o un planteamiento filosófico, una corriente de pensamiento plantea como una autoridad. Ese es el eclipse de Sagitario, la energía de Sagitario, y la autoridad de Capricornio, de los que gobiernan, se ven confrontados en Cáncer con el pueblo, con la gente, con el poder que tiene la gente, y también en Géminis con el poder de comunicarse que tiene la gente. Y en ambos casos, cuando vemos el tema de los años 2002, 2003, con esas tandas de eclipses y las torres gemelas, se produjo algo similar o un arquetipo parecido más bien al que estamos viviendo, donde se pusieron condiciones restrictivas para el ser humano, para poderse movilizar y para poderse manifestar, porque también en esa época, cuando la gente se manifestaba en las redes sociales, pues no era tan fácil. Hoy también es un tema delicado, pero ¿qué nos está indicando esto? Que estamos ganando también más autoridad como colectivo, pero también tenemos que tener la conciencia de saber qué comunicamos, y también en el eje Cáncer Capricornio, a quiénes elegimos. Porque una cosa es elegir un presidente y ganarse la elección, otra es que sepa gobernar y que tenga la capacidad. O sea, esto no es un show de televisión, y creo que en ese sentido, tanto Cáncer como Géminis, que hacen parte de la cultura y de la información colectiva, necesitamos con estos eclipses aprender como conciencia colectiva a entender que tenemos poder, pero necesitamos saberlo elegir, y en Géminis saber discernir muy bien. No nos podemos dejar llevar porque nos digan haga tal cosa porque fulano dijo. Está probado en el mundo que eso no funciona. Tenemos que tener una conciencia más amplia de humanidad, tanto en Géminis y Cáncer, para decir qué es lo que nos conviene o qué es lo que la sociedad y la naturaleza, el planeta necesita, para que elijamos o tengamos conciencia, porque no solamente es elegir a alguien, sino también es ser consciente de que somos partícipes de las decisiones y de lo que se está circulando en el planeta como soluciones. Entonces, estos eclipses juegan un papel muy importante en la astrología mundial porque activan la necesidad de discernir y de empoderar la comunicación y el pensamiento de una manera benéfica, venusina. Por algo el regente esotérico de Géminis es Venus, o sea, agradable, cómoda, que beneficie, que nos incluya a todos. Ahí estás tocando un tema importantísimo que es el nodo norte, ¿no? Que es lo que impulsa. Eh, el nodo norte nos está diciendo, hay que discernir, hay que aprender a decir las cosas, hay que aprender a comunicarlas, hay que aprender a hacer solicitudes. Y el nodo sur, hay que aprender a desprendernos de los dogmas y de las figuras establecidas, o lo que supuestamente se daba porque así era. Entonces viene el nodo norte a decir, bueno, cuestionemos un poco todo esto, ¿no? Y precisamente, pues ya mirándolo a nivel individual,
¿sí? Pues nada mejor que verlo como por casas. Eh, si el eclipse que cae en el grado 5 de Sagitario, si tú tienes un ascendente en Sagitario, pues vas a tener el eclipse en casa 1, si lo tienes antes, después del grado 5, ¿sí? Eh, tener el eclipse, el nodo sur en casa 1, el eclipse de luna, está hablando de una necesidad de hacer unos cierres y un cambio eh, a nivel individual, a nivel personal, de cómo me expreso, de cómo nazco en este mundo. Necesito bajarle un poco al tema del yo soy para nodo norte en casa 7, eh, empezar a escuchar o a entender más lo social al otro. Sí, ahí hay un tema, Juan, y es que la luna es la que va a reflejar la luz del sol y donde se ilumina la luna, vamos a ver claridades que no teníamos. Vamos a darnos cuenta, como en ese caso que tú dices, tal vez necesito abrirme al otro. Y en el eje 1-7, en la casa 1, cuando el sol queda en la casa 7, pues claramente el contacto con el otro, del lado del tú viene la luz, donde mi luna en casa 1 yo puedo verme, cómo me siento emocionalmente, cómo lo vivo emocionalmente. Entonces, en ese sentido, este eclipse, a ver, tenemos que hacer una claridad, los eclipses funcionan puntualmente si caen sobre un planeta a unos 2-3 grados máximo, entre más cercano. De lo contrario, es un movimiento muy global, si hay planetas en esa casa o si cae sobre la cúspide de una casa. De lo contrario, es un movimiento muy general global, pero si cae puntualmente, está asociado a unos eventos que no ocurren el día del eclipse, se empiezan a manifestar unos 7 días antes. Ahí podemos observar que por las casas, ¿qué ha pasado en esos últimos días, 3 días antes? Empieza a verse claramente una iluminación, una claridad. Y en este caso, para la casa 1, donde queda la luna, pues la claridad es consigo mismo a nivel emocional, que es lo que yo no me he dado cuenta de mí mismo, cómo me impacta la casa 7, donde está el sol, sobre mí y cómo puedo de alguna manera abrirme a esa luz o reconocer esa parte que en mí no estaba viendo. Y normalmente los eclipses además caen con sorpresas, con situaciones que no nos esperábamos, sobre todo como lo que dices, si tenemos planetas en casa 1 y en el grado 5 de Sagitario, con orbe entre el grado 3 y el 7, o en Géminis, en el grado 3 y 7, pues va a ser mucho más evidente este proceso que viene a representarse 7 días atrás del eclipse y 7 días adelante. Eh, sí, también hay otro tema y es que como la luna nueva cayó en noviembre 26 del 2019, la luna nueva fue en este punto del grado 4 de Sagitario. Seguramente también si evaluamos qué se inició en esos procesos en noviembre del 2019, ¿sí? Vamos a entender qué se está cerrando en este instante también. Bueno, pasando, digamos, al eclipse si cae en la casa 2. ¿Sí? Ah, bueno, otro tema, ¿no? Si cae en la casa 1, perdón, si cae en la casa 1, que es como un ascendente en Sagitario, también sería similar a las personas que son ascendentes Sagitario o que también son de Sol en Sagitario, también les está pidiendo hacer unos procesos de cierre de esa individualidad para socializar un poco más, tener más en cuenta al otro, a la pareja, a los socios, cónyuge. Eh, no quedarnos centrados solamente en lo que yo soy, en esos dogmas, porque si soy un ascendente sagitario también puedo tener unos dogmas con unas dietas, con una forma de vida o con una forma de vida espiritual. Eso está diciendo un poco, cierra ese proceso y déjate permear más por lo social, por escuchar al otro. Bueno, pasando a casa 2, para los que son ascendente en Escorpio, estaríamos hablando de un cierre de temas de valores, de temas de mis recursos, de dónde he sacado siempre mis recursos,
Es como si se estuviera cerrando ahí un proceso y necesitara abrir la posibilidad de entender que no solamente ese dogma como tenía mis recursos planteados, la forma de sobrevivir o de tener mis valores, sino que debo empezar a combinarlos un poco más con los recursos de los otros. Si la luna en la casa 2 nos lleva a tomar conciencia a nivel emocional de cómo gestiono mis recursos frente a los otros, ¿no? O las exigencias, la casa 8, ahora que veamos el eclipse en casa 8 con la luna ya, la casa 8 pone normas, son compromisos adquiridos lealmente, pueden estar firmados o no. ¿Y cómo me impacta eso en mi casa 2? En mis recursos, en el territorio, en el propio arraigo, porque la casa 2 tiene que ver mucho con el yo tengo. Yo tengo estima, tengo valores, tengo una sustancia, tengo maneras para sostenerme. ¿Cómo las empleo? El eclipse puede estar hablando de eso. Y también un eclipse nos da una indicación de un corte, de una etapa que se cierra y una nueva etapa que se abre. Cuando hay un eclipse, y este es un eclipse total de luna, los eclipses totales cortan, pero lo que les decimos, tienen que mirar si ocurre exactamente Encima de un planeta. muy cercanamente a un planeta, a una cúspide. Si hay planetas en esas casas, obvio que los planetas son instrumentos o son herramientas que captan esa información, pero si no hay nada, simplemente es una información que pasa a nivel global, que todos la recibimos, pero las personas que tienen planetas involucrados en esas casas, y sobre todo si es muy encima, pues lo viven de manera muy puntual. Y en casa 2 claramente está diciendo, hay que mirar cómo gestiono, cómo valoro mis recursos, si los estoy usando o qué se me está pidiendo desde la casa 8 con respecto a mis recursos, a mis valores y cómo me siento frente a eso, ¿no? En algunos casos esto puede generar molestia porque esta es una área de seguridad. Mi casa 2 tiene que ver con lo que yo tengo, pero la casa 8 reglamenta, porque si no todo el mundo va a querer tener lo que yo tengo y la casa 8 dice, no, hay unas reglas de juego, nos gusten o no, para poder garantizar la seguridad de la casa 2, pero en la casa 8 te dicen, eso también te vale impuestos, te vale la seguridad que te ofrecen vale tanto, o el compromiso que tienes con tal persona implica también tener conciencia de cómo debemos estar dispuestos a no solamente a pedir, sino a dar. A dar, ¿no? Yo diría que uno de los temas que viene a hacer eso, ¿no? Déjate de estar acaparando y más bien date la oportunidad de compartir casa 8. Sí, Fíjate que como la casa 2 es como la casa nativa de Tauro y el regente de Tauro es Venus, digamos que si el eclipse también te cae encima de la Venus, si tienes una Venus en Sagitario en el grado 5 o entre el 3 y el 7, está hablando también de algo similar, algo parecido. ¿Sí? sí. Bueno, pasando a la casa 3, ¿sí? Que sería un ascendente en Libra, por ejemplo. ¿No? La casa 3 tiene que ver, pues, con los estudios, con las comparativas, con mis vecinos, con mis hermanos. Seguramente ahí se está cerrando también una serie de capítulos con ellos, con los hermanos, con los vecinos, con los pares, con la interconexión con el otro, con la comunicación, con el intercambio. Sí, en la casa 3 también en cierto momento requiere de movimientos con respecto al entorno. El eje 3-9 es un eje de información, de conocimiento, también de comunicación, de aclarar comunicaciones. Y en la casa 3, que es una casa que tiene que ver con la comunidad donde yo vivo, vecinos, parientes, y también con, de alguna manera, entender las normas que funcionan en esa comunidad. Este eclipse para algunas personas ha, ha empezado a mostrarles lo que tienen que hacer para aclarar ciertos temas con respecto al entorno, con respecto a los compromisos que se tienen o cómo diligenciarlos de una manera que queden claros. Porque si el eje Géminis-Sagitario tiene que ver con la comunicación y estamos en la casa 3-9, son casas o espacios o escenarios donde se comunican, se trasladan,
pues hay que hacerlo. Son mudanzas también, ¿no? Muchas veces en el terreno externo. Sin embargo, en el mundo interior, más en nuestro interior, tiene que ver con un cambio de pensamiento, con un cambio de visión del enfoque de nuestra vida y de nosotros mismos. Si nos quedamos mucho mirando el afuera, pues no vemos el fenómeno que está pasando, y el fenómeno del eclipse en Géminis Sagitario está hablando de un cambio de orientación interna en la forma en que nos vemos ubicados en la comunidad y en el proyecto de vida o la visión propia e individual que tenemos. Como aquí hay varias preguntas, ¿sí? Digamos que, ¿qué pasa si el eclipse cae sobre justo la cúspide de tu ascendente? Pues por supuesto que la cúspide del ascendente, si tienes Sagitario en el ascendente en casa al grado 5, pues está activando tu ascendente, tu personalidad, y lo que hablamos del ascendente cae allí, ¿sí? Eh, También están preguntándome sobre los distintos planetas, qué pasa si cae con un planeta o con el otro. A medida que vamos a ir por casas, es similar. Por ejemplo, lo que acabamos de decir de la casa 2 es similar como si cayera en Venus. Está permitiendo mostrar dónde están mis valores. Lo que acabamos de decir de la casa 3 es similar a si cayera encima de mi Mercurio, porque es la comunicación, el intercambio, la forma de necesitar ahí hacer unos cierres, de la forma como me estoy Y, comunicando. y lo otro es que observen en sus vidas qué está pasando en estos días. Es que es así de sencillo. Así Eso. de sencillo, más que a veces mirando mucho el cielo nos da tortícolis y no vemos lo que tenemos aquí al frente que nos está pidiendo una solución. Entonces es bueno contextualizarlo en la realidad inmediata. ¿Qué está pasando en nuestro entorno inmediato? ¿Qué ocurre en la última semana, en los últimos 15 días, en los últimos días? ¿Qué se me está manifestando que me está diciendo aclare, resuelva, suelte, delegue o afírmese? Depende el planeta involucrado, ¿no? ¿Qué pasa en un eclipse si coge un planeta? Pues la energía del planeta es cortada y nuevamente sale a la luz. Eso significa que hay unos cortes específicos con respecto a lo que representa ese planeta. Hay que hacer un replanteamiento. Un corte aquí es un replanteamiento. Si es sobre el Sol, es sobre el yo soy. Si es sobre Marte, es la forma en que actuamos o mostramos nuestra afirmación y agresividad. Entonces se puede incrementar o se puede ver disminuida, y eso para cada uno representa una toma de conciencia, porque la luz se corta y luego nuevamente vuelve y aparece. Y como es la luna, es un eclipse lunar, nos permite vernos emocionalmente, vernos a nosotros mismos, ver algunas cosas que tal vez no nos gustan, algunos, no lo llamemos errores, sino no darse cuenta más bien de algo que no hemos hecho consciente para poderlo asumir con nosotros y afuera en la situación de la casa donde se presenta. Sí, sí, y es que precisamente como este eclipse además cae con la presombra de Mercurio en retro, seguramente trae información de algo que no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué significa Mercurio retrogradando? Son esos errores o esos retrasos o esas situaciones que a nivel inconsciente no había visto y que salen a la luz. Esos errores es como lo que sucede en una consulta psicológica. No se trata de lo que me hablas bien, se trata de los errores, en donde tuviste un error de comunicación o se te cruzaron dos ideas y hablaste de lo que no tenías que hablar. Ahí es donde está mostrando precisamente una sustancia psíquica que está saliendo a la luz. Con este eclipse, si te cae en casa 3, que tiene que ver también con Mercurio, es precisamente eso, esas demoras, esos retrasos, esos errores de comunicación, hablé lo que no debía, pedí lo que no pedí, no debía pedir. Todo eso está mostrando una sustancia psíquica que está saliendo para ser procesada, hace parte de esa sombra inconsciente que necesito recoger y mirar. Muy bien, pasando a casa 4. Claramente son los temas del hogar, ¿no? Y la luna, que tienes afinidad con la casa 4 por el arquetipo de cáncer, pues los temas emocionales de convivencia, de arraigo, pues van a salir a la luz, se van a volver. La relación entre el individuo, casa 10, haciendo parte emocionalmente, la luna en la casa 4, pues se va a ver reflejado. ¿Qué pasa con mi individualidad dentro de la comunidad? ¿Puedo expresarla o me siento constreñido dentro de ella? Entonces muchos de esos temas se van a mostrar
¿qué tengo que hacer? O tengo un exceso de individualidad solo allá en la 10 en detrimento de la conexión emocional con el entorno, o tengo demasiada simbiosis con la comunidad y no expreso mi individualidad. Entonces, eso puede ocurrir tanto en una comunidad donde nos involucramos, donde participamos, como en el hogar, en la familia, la relación con nuestros padres o nuestro el lugar donde vivimos. La casa 3 se parece, pero no es igual, porque también tiene relación con el entorno, pero a través de la comunicación. Y la 4 es la pertenencia emocional, como cuando uno dice, soy argentino, soy colombiano, soy mexicano, soy peruano, soy extraterrestre. Entonces está hablando de una pertenencia a un clan, que es la casa 4. Y esa luna está hablando de darnos cuenta, de ver que hay que cortar en esa simbiosis o en ese exceso de individualidad y la falta de conexión. Ya cada uno lo revisa en su propia vida, ¿no? Sí, sin duda, un eclipse allí también hay una necesidad de poner unos límites más claros a nivel familiar y como hasta dónde dejo llegar a los demás, hasta dónde voy con los demás. Está hablando también un poco como hay que soltar unos dogmas familiares y unas lealtades familiares del pasado que ya necesitan reevaluación. ¿Sí? Esto sería similar a si tienes a la luna en Sagitario y ahí te cae el eclipse también. ¿Sí? Si tienes a la luna entre el grado 3 y el 7 de Sagitario. ¿Sí? Sí. Muy bien, casa 5. Bueno, Juan. Pues yo creo que la casa 5 tiene que ver con el brillo personal, con mi creatividad, con la forma como muestro lo que soy. Está un poco diciendo hay que cerrar ese egocentrismo para ir un poco más al nodo norte en casa 11, de un poco más la conexión con los otros, el intercambio, el hacer trabajo en equipo colaborativo. Está diciendo como tú no eres el centro del universo y mira un poco más allá, ¿no? Sí, el exceso de la casa quinto, como a ver, hay algo y es que la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Y en ese sentido los eclipses nos ayudan a darnos cuenta si la actuación que estamos haciendo realmente está alineada con nuestro ser interno o es una postura. La luna tiene que ver con nuestra autoimagen para nosotros mismos y para los demás, mientras que el sol es mucho más como la luz del sol, más lo que somos genuinamente, al menos por el signo. Entonces, una luna en casa quinta a veces se comporta como un niño que quiere atraer la atención en un parque de diversiones, pero el sol en la 11 le está indicando claramente, y el nodo en la casa 11 le estaría indicando claramente que se necesita integrar en un todo más grande, que las relaciones no pueden ser la persona no puede ser el centro de la relación, que es importante si está en un contexto más amplio, o si no, se puede vivir como una especie de pataleta frente al entorno. Y también en un momento dado puede estar representando, eso depende, hay que juzgar otros factores de la carta, que la persona no expresa ante el entorno, ante esa comunidad de amigos o grupos, esa emoción que tiene en su interior, no se atreve y es una oportunidad para poderlo manifestar, o es demasiado llamadora de la atención sobre sí misma a nivel emocional, y lo que le estaría indicando el sol en la casa 11 es: ábrete a nuevas formas de relacionarte con otras personas, intégrate en un todo más grande para conservar unas relaciones perdurables, sanas, verdaderas. Sí. Cierra también aquí con Casa 5, también cierra una serie de lealtades. No se trata de tener a todo el mundo contento, sino ser leal a ti mismo, ¿no? Eh, Pasando a la casa 6, ¿sí? Si el eclipse te cae en casa 6, está hablando de las rutinas del día a día. Tal vez lo que está diciendo es que me estoy ahogando en mis propias rutinas y necesito romper un poco estos esquemas tan rígidos para vivir y reconectarme un poco más con la vida y no con lo que debería hacerse.
Sí, ahí escribieron que el sol en la 11 necesita la orquesta y no al solista de la casa quinto. Eso está en una buena definición. Buenísimo. Bueno, Sí, estábamos hablando de las 5, sí. sí. Sí, En sí, las sí. casas 6 también la persona tiene que darse cuenta de eso, cómo es su día a día, como tú lo mencionas, cómo se alimenta. No solamente el alimento físico, sino las emociones que recibe del entorno. Una luna en las 6 está muy expuesto emocionalmente a las circunstancias del entorno, igual en la casa 7. Y hay un llamado a ir hacia la casa 12 donde está el sol, a encontrarse más consigo mismo. Si la persona está muy disponible emocionalmente hacia los otros, pues claramente hay un llamado a que regule más eso, porque los ejes, cuando vemos los eclipses o las casas por ejes, es muy útil ver que hay una complementariedad. Si la casa 6 es el servicio, el trabajo, las rutinas, la forma en que estamos para los otros, y hablamos de trabajo, también un estudiante puede decir yo no trabajo, pero le ponen tareas, eso es trabajo. Es casa 6. En la casa 12 es cómo estoy para mí mismo, cómo me interiorizo. Entonces hay un llamado en ese sentido de las fuerzas que están en la casa 6, tener en cuenta un equilibrio que es, ese equilibrio es volver a mirar hacia adentro. Me siento bien existencialmente, ¿qué es lo que mi ser necesita? Necesito soledad, un poco de soledad, necesito retirarme un poco del estar tan volcado en el servicio, en las actividades hacia los demás. Este es un llamado de atención en ese sentido. Qué bello esa descripción. Casa 7. Cuando tenemos el eclipse en casa 7, aquí ya empezamos a ver los opuestos que empezamos a hablar con casa 1. El eclipse en casa 7 está hablando de necesito hacer unos cierres a nivel de las relaciones para focalizarme un poco más a nivel individual. ¿Sí? Necesito no volcarme tanto hacia el otro y dejar de regir ciertos dogmas y ciertas lealtades por una moralidad para empezar a ser más leal conmigo mismo, casa 1. Si en la casa 7, como es el encuentro con el otro o con los otros, la luna ahí nos está indicando que nos demos cuenta qué tan permeables son a ese encuentro, ¿no? Si somos demasiado proclives a dejarnos arrastrar por la presión que tenemos de los otros o por la presencia de los otros o la aprobación de los otros. En ese caso, el sol en casa 1 está haciendo un llamado a afirmarnos, a reconocernos más. El sol en la casa 1, yo soy. Si somos demasiado, mucho yo soy, y la luna está en la casa 7, pues nos está hablando de tener en cuenta cómo son las emociones o cómo impactamos o empatizamos o no empatizamos con los demás. Ese es un tema que la luna en la casa 7 nos dice, sea consciente de cómo funciona el mundo relacional, el mundo de las emociones, tanto de los otros hacia sí mismo como de sí mismo hacia los otros, ¿no? Bueno, y pasando a casa 8, si el eclipse te cae en casa 8, tiene que ver también un poco con unos procesos. Fijémonos que la casa 8 rige la vida y la muerte, los procesos de transformación y cambio. El niño que debe morir para que nazca el adolescente que muere para que nazca el adulto. Si cae el eclipse en casa 8 o con un planeta que tengamos allí en casa 8, pues se va a poner en evidencia una necesidad de hacer unos finales, cerrar unos procesos para abrir unos nuevos, abrir unas nuevas formas de hacer las cosas. Como en la casa 8 están todos los compromisos, firmados o no firmados, donde tú y yo somos uno, estamos comprometidos. Cuando la luna queda en la casa 8, nos habla de qué tan cómodos o incómodos nos sentimos por esos compromisos, porque la casa 8 nos resta libertad. En aras de la garantía que nos ofrece la casa 8, para poder garantizar esa unión con el otro, en los recursos que compartimos, y además es una casa fija de seguridad, la luna puede sentirse ahí muy incómoda. Nuestro mundo emocional puede decir, hay cosas que quisiera hacer que no puedo hacer. Por eso el sol en la casa 2 nos está haciendo un llamado a la valoración propia, a tomar conciencia. El sol, la conciencia solar se diferencia de la conciencia lunar
porque el sol es yo soy, yo lo veo, yo tengo esa luz que puedo generar desde mí mismo, y en la casa 2 tengo estos recursos, estos valores, y en la casa 8 es la luz que reflejamos con la luna, cuando la luna está ahí, que nos vemos en la necesidad de reflejar, a veces para complacer o para mantener unos compromisos, pero no estamos cómodos. Entonces, la clave en ese sentido es observar en esa energía del dar y el recibir qué tanta emoción estamos implicando en dar, nos gusta o nos hace sentir no tan cómodos ni empáticos con lo que estamos haciendo. Se volvió un compromiso, sí, claro. Y más siendo en Sagitario el tema que, pues, Y en la casa 7, por ejemplo, se estudian los socios, y en la casa 8 los asuntos legales ya establecidos en un contrato o aunque no haya contrato. La casa 7 son los contratantes o los socios o la persona que me está generando un antagonismo, que me está requiriendo y me está de alguna manera, como decimos aquí en Colombia, frenteando, está de frente exigiendo. Por eso se asocia también a los temas jurídicos. En la casa 8 ya es el grado de responsabilidad y el compartir que tengo con el otro. Por ejemplo, una hipoteca al banco le da la plata a la persona compra la casa, pero la casa está hipotecada a nombre del banco. Eso es casa 8, están amarrados los dos y hay unas reglas de juego que ambas partes deben cumplir. Claramente eso resta la libertad personal en un momento dado, porque si yo ya no quiero más, ahí hay un articulito firmado que dice que tiene que permanecer o hay una penalización. Entonces, por eso restringe mucho la libertad personal, pero también garantiza el poder tener algo que en ese momento es compartido con otro, llámese pareja, compromisos, una sociedad, los impuestos se ven en casa 8, las obligaciones que se establecen legalmente se miran en casa 8. Entonces, las sociedades como constitución de una sociedad y la reglamentación se miran en la casa 8. sin duda, con este eclipse pasando allí en casa 8, es un muy buen momento para poder cerrar procesos con impuestos o con situaciones, deudas sociales o algo, poder finiquitar o poder por lo menos empezar a ver cómo se soluciona. ¿Sí? Bien. Casa 9. Bueno. La 9 pues está claramente una visión mucho más individual, opuesta a la casa 3, que es una visión que aprendimos, nos la enseñaron en la escuela, es el lenguaje común del entorno. Y en la casa 9 estamos hablando de una visión mucho más única, soy yo, como veo el mundo, por eso se habla de los viajes largos, eso no es toda la familia, es la persona que viaja físicamente o en conciencia a encontrar otras verdades, los estudios superiores, la visión personal propia que adquiere la persona a lo largo de la vida por experimentación, por su propia búsqueda. Y el sol en la 3 está hablando del contexto, de la información que se necesita en lo inmediato para aclarar las cosas. Ahí la idea es preguntarse si la persona emocionalmente está atrapado en la casa 3 y necesita ir con su luna a la casa 9 para motivarse en su proyecto vital, su visión del mundo, lo que le gusta, no lo que le pone el entorno, o si por estar demasiado en su mundo, en sus ideales de la casa 9, se está desconectando de compartir con lo inmediato que hay alrededor. Y ahí cada uno tiene que revisar qué le organiza. Si hay demasiados planetas en casa 9, claramente lo está llamando a que revise si está muy en su mundo individual o si necesita ir más hacia su mundo individual. Si hay planetas en la casa 3, le puede estar diciendo, estás demasiado opacado aquí en la comunidad pensando como todo el mundo, o necesitas anclarte y comunicarte mejor con la comunidad, si el sol está ahí. Sí, y como es un eclipse el que está pasando ahí en casa 9, pues está diciendo también como eh, bájale a una estructura moral, una estructura de querer ejecutar la vida de una manera como se ha hecho siempre y ábrete un poco más a otras posibilidades, ¿no? Eh, muy bien, en casa 10.
tiene que ver, la casa 10 tiene que ver con la gran madre, la madre familia, la madre estado, la madre biológica también. Y un poco el eclipse allí está diciendo como necesito cerrar, eh, cerrarme un poco a estar haciendo todo por la gran madre para empoderarme un poco más a lo que yo necesito como individuo, casa 4 a mi proceso individual. Sí, en la casa 10 también está la luna, sobre todo ubicada en casa 9, casa 10, la persona puede sufrir mucho por su autoimagen. Se puede ver muy vulnerado por cómo lo critican, lo rechazan, lo aprueban, lo desaprueban. De hecho, en las cartas natales donde la luna se encuentra muy cerca del medio cielo, las personas tienen popularidad, pero son esclavas de esa popularidad, porque la luna refleja la luz del sol, es decir, como que esperan mucha aprobación para sentirse bien, en el momento donde esa aprobación no está, temen. Esa es la diferencia con el sol, que el sol dice, yo genero la luz, yo soy luz. En cambio, la luna es, yo reflejo la luz del sol. Y en este caso, el sol en la casa 4 es la comunidad que le está reflejando si emocionalmente está de acuerdo con lo que la persona se plantea como individuo o no. Entonces, es bueno que cada uno tome conciencia en ese sentido. Si no hay planetas allá en la casa 10 y la luna se coloca arriba, lo está invitando a que reconozca si lo que comparte con la comunidad son también son las metas que lo motivan, lo emocionan o no lo emocionan. O si necesita para esas metas bajar al colectivo, a la familia, a la comunidad para poder potenciarlas, poder tener el apoyo, o necesita distanciarse de la precisamente para poderle dar vuelo a esas metas. Cada uno juzgará según sus circunstancias y su carta. De acuerdo, qué buena interpretación esa, Martín. Y es que los planetas en casa 10 terminan esclavizados por mantener una fachada social. Eh, y un poco el eclipse está diciendo, desmonta esto, esto está caduco, esto ya no tiene sentido, ¿no? Muy bien, casa 11. Si el eclipse te cae en casa 11, el eclipse de luna, pues está diciendo, eh, no tanto cardumen, no tanto estar haciendo lo que los otros esperan que hagas y demás. Eh, Motívate por sacar un brillo individual y personal casa 5. Motívate por sacar por ser brillante en tu ser. Porque la luna en casa 11 allí es como, me puedo perder en tratar de tener a todo el mundo contento. Quiero tener a todo el mundo contento y terminan todos contra sí, todos contra mí, todos contra todos. Entonces es un poco como ser leal a tu creatividad y a tu fuerza interior. Sí, si vamos a mirar la luna en la casa 11 como los amigos o el entorno más cercano de la persona, aparte de la familia, que sería la casa 4 y la casa 3, la casa 7 como los vínculos que establece de, de cooperación, de ayuda. La casa 11 son los amigos elegidos especialmente. No son todo el montón de amigos que cada uno tiene, sino ciertas personas especiales. Es como la cofradía especial de amigos donde hace parte, y la luna ahí habla de una contención emocional donde la persona se puede sentir cómodo y, como tú bien lo expresa, dice, pero ¿qué tanto soy yo desde la casa quinta? ¿Qué tan auténtico estoy manifestando mi magnetismo como lo tengo por ser acogido por el grupo de amigos, por estar ahí? ¿Estoy comportándome de manera auténtica al sol en las 5 o estoy asumiendo un patrón reflejo, que sería la luna, de la casa 11 en un club o en un grupo de personas para ser acogido y mantenido? ¿O tengo la suficiente confianza emocional para manifestar la luna en Sagitario, que es mi verdad, la verdad que a mí me gusta, o no la tengo porque siento que puedo ser excluido? La casa 11 es muy excluyente a veces porque son las élites, es lo que para mí es la élite, no necesariamente son los Illuminati ni los masones ni esas cofradías, sino mi élite, mis amigos especiales, el parche que decimos aquí en Colombia. El parche es el grupito, el clan especial, no todos los amigos, ciertas personas muy
como hermanos del alma, ¿no? Como una familia no consanguínea, pero con la cual siento una fuerte conexión porque de alguna manera compartimos algunos ideales afines. Pero la luna ahí nos está diciendo, realmente ahí hay una auténtica expresión en Sagitario de la libertad de ser emocionalmente, o estoy asumiendo es un patrón reflejo para poder ser simplemente uno más del grupo y acogido, y en ese caso el sol sería la clave que nos dice, sea auténtico en la casa quinta, manifiéstese como el yo. Si está tocando en una orquesta y siente que puede ir más y no puede, pues el sol en la quinta dice, me vuelvo solista. Eh, y casa 12, pues yo diría que si el eclipse te cae en casa 12, está hablando un poco de, eh, hay una necesidad de cerrar temas de aislamiento, eh, y de ser un poco más directivo con la propia vida, sol de casa 6, más dueño de sí mismo. Eh, la casa 12 tiende a ser muy como me aíslo, me protejo, me cuido, ¿sí? Y esto estaba diciendo es más bien ponte en usabilidad con lo social. Casa 6, úsate, usa tu virtud, tu talento para sacar más un engranaje a nivel social. Sí, lo expresas claramente, ¿no? La 6 es un llamado a servir, a ser útil, incluso no necesariamente no solo a los demás, sino me está invitando a poner en orden mi vida práctica. Porque si me voy a la luna en la casa 12, en el mundo emocional, en el aislamiento, pues puedo tener un mundo lúdico, bello, agradable y el orden que requiere otras facetas de mi vida, otras áreas de mi vida, me está haciendo un llamado a decir, préstele atención a tal tema, ponga conciencia, el sol como autoconciencia, pongamos la autoconciencia en lo cotidiano, en el cuerpo incluso, cómo está funcionando el cuerpo, cómo está reaccionando a ese mundo emocional que está allá, porque la casa 12 también es lo que es oculto para nosotros y la luna ahí nos puede estar manifestando a través de un tema de salud, cómo es que nos estamos sintiendo realmente. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso y los demás lo evidencian a kilómetros, pero no lo vemos y los eclipses nos ayudan. Por eso les decimos, observen qué viene pasando últimamente, en la última semana, en los últimos días, estos eclipses cuando quedan sobre puntos sensibles de la carta, sobre planetas o cúspides de casas, claramente se manifiestan. Nos ponen a movilizarnos para hacer correctivos. Entonces, ese eje de la existencia nos hace un llamado a poner en orden lo cotidiano, el día a día, el trabajo, las rutinas, y no evadirnos en el mundo de la abstracción. Y también si hemos estado muy volcados solamente el trabajo, el trabajo, el trabajo, ese eclipse, la luna en la 12 nos dice, saque tiempo para sí, descanse o tome momentos de silencio o de soledad, porque es una manera de equilibrarse emocionalmente. Si ustedes quieren ver cómo se ven qué casa les cae, simplemente entran a astro.com, crean su carta natal. Para crear la carta natal se va a pedir solo nombre, fecha, hora y ciudad de nacimiento. Y una vez se genere este gráfico de su carta natal, busquen qué planetas caen en el grado 5, entre 3 y 7, en qué casa cae. Las casas las vemos aquí, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 12. ¿Sí? Y ahí van a entender un poco esta dinámica de qué es lo que les está actuando este eclipse. Y más allá de ver la carta natal, lo que dices tú, Martín, ¿no? No necesariamente necesitamos tener la astrología para poder mirar nuestra vida. Simplemente, si no queremos hacer todo este proceso de la fecha, la hora y la ciudad de nacimiento y demás, ¿qué me ha estado mostrando la vida los últimos 15 días? ¿Y, y qué me sigue mostrando mañana y toda esta semana que viene? Y ahí, esto que me está mostrando, ¿cómo le puedo dar uso? ¿Cómo lo puedo entender? La astrología nos ayuda para discernirlo en 12 capas, en 12 estructuras, en 12 ámbitos. Y es
solamente una ayuda porque la vida que nos está mostrando este tema. Sí, la idea también es fluir con la naturalidad, ¿no? Con lo que es, con lo que se da. Si pretendemos, si el eclipse nos muestra que estamos forzando, violentando, pues es un llamado a vivirlo de una manera más tranquila, ¿no? Aceptando las condiciones y buscando una salida, porque claramente el eclipse habla de un cambio, de un despertar, de algo que muere, por eso es un eclipse total, no es parcial, y a nivel emocional nos está diciendo hay una serie de comportamientos que requieren que ya no los hagamos conscientes para poder manifestarnos más solarmente, más conscientemente, con más poder. El sol tiene un círculo con un punto en el centro que dice el poder está en mí, en mí. Y la luna lo que hace es que refleja la luz del sol que dice, depende cómo el entorno me reciba, yo me manifiesto. Ambas cosas se necesitan y por eso el eclipse ayuda a ver qué qué tanto estamos reflejando lo que nos piden los demás y qué tanto somos auténticamente nosotros. Entonces, si el eclipse, si tú eres un sol en Sagitario de casa de grado 5, el eclipse está haciendo unos cierres en tu autoridad, en tu independencia, en tu forma de hacer las cosas. Si te cae encima de Marte, está diciendo, hay que hacer un cierre con la potencia que tengo de decir qué quiero y cómo lo logro. Ahí está diciendo, necesitamos hacer un cambio en esta forma como actuamos. Si cae encima de tu Venus, que tiene que ver con lo relacional, ¿sí? Está diciendo, necesitamos reevaluar las relaciones, definirnos, porque si tendrías una Venus en Sagitario en el grado 5. ¿Sí? Si cae encima ¿quién me falla? De la luna, está hablando a nivel de la familia, a nivel de mi contorno cercano, de mi casa, de mi hogar, necesito ahí hacer un cierre. Si cae encima de Júpiter, de mi visión de vida, de mi forma de expandirme, del sentido y propósito de la vida, la gente que tiene a Júpiter en Sagitario. Si cae encima de mi Saturno, está hablando también de los límites, hasta dónde dejo llegar a los demás y cómo planteo unos límites más claros. ¿Sí? Si cae encima de Urano, está hablando de hacer un cambio en una visión de perfección y de idealismo, de permitirme ser más humano, más errático, sin problema. Si cae encima de Neptuno, está haciendo un cierre en ilusiones, sueños, fantasías. Está diciendo hay que aterrizar los sueños, hay que ver esto es viable, esto no es viable. ¿Sí? Y encima de Plutón, pues está haciendo unos procesos de cambio y transformación, de regeneración, de cierres de vida, de momentos de vida importantes. No sé si quieras añadir algo allí. No, así está bien. Que cada uno más bien sobre su vida. Creo que el darnos cuenta es, pues es mejor, ¿no? Si nos oyen, nosotros solamente damos unos parámetros muy abiertos. Esto no es regla estricta ni es algo a rajatabla. Simplemente es una opinión, pero contextualícenlo en sus vidas, observen sus vidas. La astrología nos hace un llamado a darnos cuenta, a mirar las estrellas, a mirar nuestro universo interior, a mirarnos no tanto hacia afuera, sino mirarnos cómo somos, quiénes somos, qué poseemos, qué tenemos y quién puedo ser en este instante en relación con lo que está ocurriendo, con lo que nos ocurre a cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, la astrología nos habla que estamos unidos al gran todo, el universo y el gran todo, la sociedad en la cual nos movemos, y en ese gran todo tenemos una expresión única de ese universo, una carta natal, tenemos una conexión única, individual con nosotros mismos, que necesitamos reconocer y manifestarla en nuestra vida para aportarle a los demás lo que somos, la luz que son, las estrellas son luz, los planetas emiten luz, vibración, eso somos nosotros, luz, vibración, como una flor que está en el ADN de una semilla, se manifiesta. Eso es una carta natal o la vida de una persona. Estamos manifestando la luz que traemos. Entre más conciencia tengamos de nosotros mismos, más posibilidades tenemos de tener libertad, creatividad, gracias a la autoconciencia. Entonces, que la astrología sirva para eso.
Maravilloso, Martín, como siempre, muchas gracias. Bueno, Juanca, feliz noche. Muchas gracias a todos y a todas las que nos acompañaron en este instante y a vivir. A vivir. Eso. Un abrazo. Un abrazo Chao. para todos. Chao.